Abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34. Me gustaría, antes de decir nada más, hacer una oración y pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos revelas, sí, Señor, tu gracia, nos revelas tu amor, nos revelas tu plan, Señor, para rescatarnos, y incluso nos das detalles sobre lo que nos espera en la eternidad, delicias a tu diestra para siempre, Señor. Y tantas veces en tu palabra hemos sido animados, hemos sido consolados. Tantas veces tu palabra ha endulzado nuestra alma y nuestro paladar. Pero también tu palabra es viva y es eficaz. Y también es como una espada que penetra y parte y divide y nos deja sangrando, Señor. Y, Señor, cuando pasa eso también es bueno. Y hoy queremos venir ante ti con ese temor, con esa reverencia y con esa confianza, Señor, de que aun cuando hay cosas difíciles que meditar, este es tu consejo, Señor. Esta no es la postura de una iglesia local. Esta no es la perspectiva de Lenin ni de Semilla. Esta es tu palabra eterna, siempre verdadera. Y hoy queremos someter completamente nuestra voluntad y nuestra vida a ella. Háblanos, Señor, por favor. Pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Capítulo 34 de Génesis es, uno de los capítulos más oscuros de toda la Biblia, Y vaya que la Biblia tiene varios capítulos perturbadores, difíciles, y llama mucho la atención que justo después del capítulo 33, donde vimos a Jacob dar pasos de fe, ¿no? Y caminar bien con el Señor, lo vemos finalmente en el capítulo 34 cometer errores terribles. Y no sé si tú recuerdas, pero meditábamos cómo en Génesis se divide en grandes eventos. La primera sección, la creación, la caída, el cataclismo, la confusión con las lenguas en Babel, y después a partir del capítulo 12 se enfoca en grandes personas, y en este caso son los patriarcas. Patriarcas, y eso es un concepto muy importante, porque eso es en lo que nos estamos enfocando ahora, en los patriarcas. Pregunta, ¿cuántos patriarcas hay aquí? Dices, no, porque ahorita están en contra del patriarcado, entonces qué miedo, levanto la mano y me la mochan, ¿no? Y no el bronco, sino mi esposa, ¿no? ¿Cuántos patriarcas hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? Eres patriarca. Eres patriarca y Dios quiere usar tu vida, y tu familia importa mucho. Tu familia tiene un lugar tan especial en los planes de Dios. Lo que vemos aquí justamente sobre los patriarcas es que sus vidas son importantes porque a través de su descendencia, ¿recuerdas la promesa? Dios le dijo a Abraham, a través de tu simiente, a través de tus hijos, a través de tu descendencia, a través de tu familia, yo bendeciré a todas las familias de la tierra. Entonces, nuestras familias importan. Tus hijos importan. Y déjame decirte esto, patriarca. Tú importas. Importas mucho. Tu papel es esencial dentro del plan de Dios. Y Dios, en su sentido del humor, escogió usarnos. Y no es opcional que tú y yo respondamos a este llamado. Bueno, en este capítulo 34 vemos justamente a este patriarca, tan como nosotros. En una de esas tú y yo somos mejores patriarcas desde un punto de vista humano, que Jacob, lo cual nos da mucha esperanza entonces, ¿no? Pero vemos en este capítulo 34 a Jacob cometiendo 4 terribles errores que pusieron en riesgo su familia y con ello el plan de Dios para la humanidad entera. Lo que pasaba con sus hijos determinaría qué iba a suceder con esa simiente que vendría a salvar al mundo, la cual es Jesucristo. ¿Estamos claros con esto? Importantísimo, ¿no? Entonces, si pudiéramos ponerle un título a este capítulo, sería ¿cómo arruinar a tu familia? Porque eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver
un desafortunado episodio en la vida de este patriarca en el que comete 4 terribles errores que ponen en riesgo a su familia. Déjame aclararte algo. Los mismos principios que vamos a ver aquí sobre cómo él prácticamente arruina a su familia, aplican para cómo arruinar tu vida espiritual, cómo arruinar tu ministerio, cómo arruinar tu caminar con Dios. Aplica para un espectro mucho más amplio, pero el contexto de este capítulo es justamente cómo este hombre está arruinando a su familia. Entonces prestemos atención, prestemos mucha atención y aprendamos de esto, ¿no? Primer terrible error de Jacob: descuido. Descuido. Se volvió descuidado, exceso de confianza, falta de vigilancia, descuido. De los versos 1 al 4 vamos a leerlo, dice así: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Nada malo. ¿Qué tiene de malo con conocer a las chicas del barrio? ¿Qué tiene de malo con ver cómo viven estas cananeas, ¿no? Y hacerse de amigas? Y nomás voy a ver. ¿Qué tiene de malo? Nada. Excepto que no funciona en una dirección solamente, funciona en 2 direcciones. No solo vas a ver, vas a ser visto, vas a ser vista también. Verso 2: y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. El texto no transmite con fuerza lo que en su idioma original se dice. La idea es tomar por violencia, dominar, arrebatar. Y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Muchas palabras en la Biblia pueden utilizarse para enamorarse. Es evidente aquí por el contexto. Ni siquiera tenemos que hacer un estudio bíblico de la palabra tal cual. Esto es atracción física meramente, no es amor, ¿no? Se acostó con ella, se enamoró y habló al corazón de ella. Entonces, después de violarla, después de robar su dignidad, después de amancillarla, le habla bien, ¿no? Interesante que ese es el mismo patrón de los abusadores sexuales. Es un patrón que se repite una y otra vez, ¿no? Dice el verso 4: y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Es evidente que este es un hombre que no tiene límites. Papás, muy importante. Si nunca le dices no a tu hijo, estás haciendo las cosas mal. Estás preparando a alguien que va a vivir bajo esta regla. No recibo un no como respuesta. Oye, la chava ya te dijo que no, pero yo no sé qué es eso. Y es la que quiero y la voy a tener. Listo, ya la tuviste. ¿Sabes qué? Ahora me gustó. Papá, consígueme a esta chica. Dato interesante: esta ciudad se llama Siquem, justamente como este príncipe. Entonces el papá ha construido un pequeño reino para este apuesto caballero, ¿no? Verso 4: habló Siquem a Hamor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven. ¿Por qué dijimos que el primer error de Jacob es descuido? Si Jacob ni siquiera está allí. Exacto. Ese es el punto. Déjame comenzar primero hablando del descuido espiritual de Jacob. Porque mucho antes, y aprendamos esto, queridos hermanos, mucho antes de descuidar a nuestra familia, descuidamos nuestra relación con Dios. Cuando tu matrimonio está destruido, cuando tu relación con tus hijos está fracturada, mucho antes de eso, descuidaste tu relación con el Señor. Y eso es lo que ha pasado con Jacob. En el capítulo 33, versos 17 al 19, se nos dice que cuando Jacob regresó de Padán Aram, no regresó a Betel, a la casa de Dios, donde Dios le estaba esperando. Regresó y primero se estableció en Sucot, esto es al este. ¿Cómo? Por la señal de la Santa Cruz. Sí. al este del Jordán. Esto es prácticamente fuera de la tierra prometida.
prácticamente fuera de la tierra prometida. Siempre que el pueblo de Dios está al otro lado del Jordán, eso representa en la Biblia una vida fuera del Espíritu. El cruce del Jordán representa este bautismo, entrar a una relación con Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? A través de su palabra. Primero se establece fuera de la tierra prometida, en Sucot, al este del Jordán. Y después se pasa, sí, llega a la tierra prometida, pero vive en la frontera norte. ¿Dónde vivimos nosotros? Hijo, man. En la frontera norte. Bueno, no somos frontera tal cual, pero muy próximo a la ciudad de Siquem, la ciudad de este príncipe que no recibe un no por respuesta, ¿no? Y Jacob está cerca de esta ciudad, no solo geográficamente, está cerca de esta ciudad espiritualmente, abierto a la cultura. De hecho, el mismísimo nombre de esta región, ¿no? Nos indica que a través de la historia que esta era una región de mucha prosperidad. Muchísima prosperidad, ubicada en un punto, bueno, las fronteras, bro, en las fronteras hay business, bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, que quieres lana es ahí. Y vemos a Jacob, el único patriarca, el único, edificando una casa para sí, pero no su familia, sino un edificio. Por fin, ya me cansé de trabajar tan duro, creo que me merezco un tiempo para mí, ya me voy a jubilar, ya no quiero problemas, ya están grandecitos, cada quien haga lo suyo. Y el cuate está enfocado en su casa, construye cabañas, compra un terreno justamente de los hijos de Amor, de los hijos de Siquem. Compra un terreno de ellos, entra en una relación comercial con ellos. El único patriarca que construye casa, construye cabañas, compra terreno. Dices, Abraham compró un terreno, sí, para sepultura. Entendiendo, lo único mío en esta tierra es donde caigo muerto. Ese es mi lugar, el polvo, porque salí del polvo y al polvo voy a volver. Por eso sí voy a pagar algo. Pero él entonces está distraído, descuidando su relación con Dios, está relajado, enfocado en disfrutar su retiro, disfrutar su casa, disfrutar sus juguetes, disfrutar sus posesiones, descuidando su relación con Dios y descuidando a sus hijos. Y si el papá empieza a descuidar su relación con Dios, inevitablemente, repito, va a descuidar las cosas que Dios ha puesto en su mano. Entonces todo comienza ahí. Papás, por eso es tan importante. Por eso te ruego, por eso te suplico, por eso te voy a ser bien honesto, digo, creo que no es secreto para nadie. Sí, la verdad a veces hasta me enojo de ver papás que no están donde debieran estar. No solo espiritualmente, a veces es evidente que el papá está en otro rollo, bro. A veces es muy evidente, no necesitas discernimiento, nomás necesitas 5 minutos a veces para darte cuenta. Esta persona su corazón está en otro lado y está descuidando a su familia, pero a veces incluso físicamente. O sea, aquí su posición geográfica de Jacob refleja su posición espiritual, no está en la casa de Dios. Y sabes, ¿lo digo o no lo digo? Sí, lo digo, pues ya, ¿para qué te pregunto? Si Dios me está diciendo que lo diga. La verdad es doloroso. Es doloroso saber que en cada partido que coincida con una reunión, ya sabes que papás van a escoger el partido en lugar de la reunión. La neta es doloroso. Es doloroso. Y les dices, oye, ¿por qué no ves ves el partido después? No, mejor veo la reunión después. Pero ¿por qué no ves el partido después mejor? No, eso no es lo mismo. ¿Y por qué no aplicas esa misma filosofía para la reunión, bro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que sea pecado, que disfrutes el fútbol. Por favor, disfrútalo. Pero si escoges eso antes que una oportunidad para adorar al Señor, para escuchar su palabra, no te sorprenda después que coseches el terrible y amargo fruto de darle ese ejemplo a tus hijos. Si tus hijos te ven levantar las manos en el estadio pero no en la iglesia,
Si tus hijos te ven apasionarte, bro, por un balón, una pelota, una esfera, bro, cruzando una línea, bro, y tu vida se va pero no te apasiona la escritura, no te apasiona el Señor. Estás dispuesto a gastar recursos económicos en eso, pero no adoras al Señor con tus recursos económicos. No sirves a otros con tus recursos económicos. ¿No eres generoso? Escucha esta advertencia que la Biblia nos hace. Es una advertencia a un pastor, un joven pastor. Y ya dijimos que si tú eres padre, tú eres un pastor. Primera de Timoteo 4:16 te dice esto, papá. Me dice esto, nos dice esto a todos nosotros que tenemos autoridad y responsabilidad en nuestras manos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Es algo difícil? ¿Requiere diligencia? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Sí. Pero vale la pena. Persiste en ello. Pues escucha esto, haciendo esto te salvarás. No está hablando de salvación en un sentido eterno, de redención. Se refiere a salvarnos del error, salvarnos de la influencia engañosa de este siglo, de la cultura, de las falsas doctrinas, de los ídolos, de arruinar nuestra vida y en el proceso arruinar la de los otros. Haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y escucha esto, a los que te oyeren. Eso es lo que quieres como papá. Tener cuidado de ti mismo y entonces tus hijos van a oír algo que tiene sentido. Su descuido de Jacob fue espiritual primero. Y entonces eso explica su descuido práctico. Hablemos brevemente de esto. El descuido práctico a esta preciosa princesita, la única mujer de Jacob. Todos coinciden, todos los expertos coinciden en que tendría entre 13 y máximo 16 años. Y está sola en un lugar vulnerable. ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está su mamá? Y esto te va a doler, bro, pero te lo tengo que decir. La pregunta más importante es ¿dónde está Él? Porque cuando la humanidad cae en pecado, Dios, ¿quién comió de la fruta prohibida? Perdón. ¿Quién comió primero? Eva. Pero ¿a quién Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Se lo pregunta a Adán. ¿Te das cuenta? Si el papá no está haciendo lo que debe hacer y no está donde debe de estar, todo se cae en pedazos. Inmediatamente la familia empieza a sufrir las consecuencias de que estés disfrutando. Me frustra, honestamente, escuchar a papás que buscan ese tiempo para sí mismos. Quiero un tiempo para mí. ¿Dónde estaba? ¿Por qué Dina está sola? Probablemente Jacob dice, ¿sabes qué? Hoy quítenme a mis hijos tantito. Me merezco un tiempo para mí. ¿Sabes cada cuánto veo esto en esta cultura aquí en Monterrey? Todo el tiempo los papás endosando la responsabilidad. Quítame a mis hijos, bro, por favor. Me merezco un tiempo para mí. Trabajo muy duro, estoy muy cansado. Ay, alivio, quítame a mis hijos. Sí, alivio para ti, pero ¿qué pasa durante todo ese tiempo en el que no estás haciendo lo que tienes que hacer? Y mucho más importante, si tú como papá no cumples tu función, no capacitas y no guías y no animas a tu esposa a cumplir su función también. Porque aquí en esta escena no están ni él ni ella. ¿Dónde está ella? Pues en un compromiso con sus amigas, bro. Seguramente. Chécate lo que dice Tito, capítulo 2, versos 1 al 5. Hombres casados, esta es la meta que nosotros tenemos como hombres para animar a nuestras esposas a ir en esa dirección. Este texto es para chicas, pero, repito, esto es para nosotros como hombres
casados, animar a nuestras esposas a ir en esta dirección. Mira esto, capítulo 2 de Tito, versos 1 en adelante. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no con la cultura. Ay, pues que mi esposa no merece autorrealizarse y cumplir sus sueños. Eso está bien de acuerdo a la cultura, pero no es sana doctrina, bro. No es lo que la Biblia nos enseña, punto. Verso 2, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, ¿cuántas ancianas hay aquí? Ojalá cada mujer que es mamá levante su mano, sin importar la edad. Ya, levántala. Si eres mamá, eres una anciana. No es una descripción biológica, es una descripción de la función que Dios te ha dado. Eres anciana. Esposo, no le digas eso a tu esposa. Okay. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. La palabra diábolos. Diábolos, hijo, man. Otro tema. No esclavas del vino. ¿Qué dice ahí? Maestras del bien. Nuestras esposas son esenciales para esto. ¿Por qué nuestros hijos no saben hacer bien? No saben vivir bien. Porque papá ha abandonado, ha descuidado su relación con Dios, y al hacerlo ha dejado de alentar a su esposa a convertirse, cumplir su ministerio, ser maestra del bien. ¿Qué enseña una maestra del bien? Perdón. Leámoslo, por favor, chicas, mamitas, leámoslo en voz alta. Así por lo menos en el cielo va a haber una grabación que diga, mira, sí lo leíste. Entonces luego, ¿qué onda? Verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué cosa? Y luego, ¿qué pasó? Ya no sé si están rozando el rosario. ¿Te diste cuenta? Amar a sus maridos. Preciosas hermanitas cristianas, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Hay una razón por la que Dios te llamó a casarte. ¿Cuáles son las razones por las que dejas a tu esposo sin supervisión? Somos peligrosos. O sea, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos prioridades bíblicas. Que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Que amen pasar tiempo con ellos. Que lloren por no poder pasar más tiempo, ¿no? Y déjame decirte algo, no estoy diciendo que no es frustrante. ¿Es frustrante estar con niños? Claro, bro, ¿cómo te lo explico? No puedo mentir aquí. Bueno, sí podría, pero... Claro que es frustrante estar con niños. Pero tienes una Dina en tus manos. No la dejes sola. No por las amigas, no por el fútbol, no por ninguna otra cosa que no sea realmente esencial. Enseña a tus hijos a través de tu propio ejemplo como mamá a ser prudentes. Dina, ¿por qué estás en un lugar como ese? Mamá no le enseñó a ser prudente. Importante. Importante. A ser castas, a ser cuidadosas ¿de qué? Ya nomás con el aliento así. ¿Y eso implica estar dónde? ¿Dónde estás tú, mamá? Sí, ¿dónde está él? Claro. Pero si el primer punto de defensa falla y la mamá no está, su corazón, sus prioridades, su orientación, su atención no está donde debe, tus hijos van a sufrir las consecuencias. Déjame aclarar algo, porque no quiero que nadie se vaya de aquí con un sentimiento de condenación. Déjame decir algo muy claro. Sí, una mujer no debería tener que cuidarse. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la verdad. No debería una mujer de tener que cuidarse. Una jovencita debería tener la libertad de andar con seguridad en cualquier lugar,
Y no importa la manera y el contexto en el que se da un abuso de este tipo como el que estamos leyendo, eso es una atrocidad, es una desgracia y no debiera suceder. Pero ese no es el mundo en donde vivimos. Vivimos en un mundo en el que necesitamos cuidarnos. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: los envío como ovejas en medio de lobos, así que tienen que ser, sí, mansos como palomas, pero prudentes como serpientes. Prudentes como serpientes. Y esa prudencia empieza con los papás. No puedes esperar que una jovencita... Yo entiendo tanto a Dina, ¿sabes? La entiendo. La única chica entre una manada de cabezones, ¿no? Claro que se siente, que tiene curiosidad, se siente atraída, quiere estar con chicas. Eso se entiende perfecto. Pero fue un gravísimo error descuidar este precioso tesoro. Quiero repetirlo para que lo dimensiones. De 13 a 16 años. Descuidada. Jacob no es culpable de lo que sucedió. Y quiero dejar esto claro porque tal vez esto ha pasado en tu familia. ¿Sabes que las estadísticas son tan terribles? No necesito un don espiritual para asegurarte que aquí hay casos así. Jacob no es culpable de lo que sucedió. El culpable es el supuesto príncipe, pero sí es responsable de lo que sucedió. ¿Se entiende la diferencia? No es culpable de lo que le sucedió a su hija, pero sí es responsable. Descuido. Las consecuencias son terribles. Segundo error que cometió Jacob: pasividad. Uno de los más recurrentes entre los hombres. No sé por qué, pero es un vicio que tenemos, ser pasivos, ¿no? Verso 5 al verso 12. Pero oyó Jacob. ¿Quién lo oyó? Hubiera sido muy diferente que lo hubiera oído Israel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué tipo de papá vas a ser? Ya tienes una identidad en Cristo. Eres un príncipe con Dios. Eres aquel que lucha junto con Dios por la verdad, por tu familia, por su causa. Pero no lo oyó Israel. Ese día no hizo su devocional. Vio la repetición del partido o lo que sea, o la mañanera o cualquier otra cosa. No abrió su Biblia, no buscó al Señor. Y ese día se puso el traje de Jacob. Lo oyó Jacob, ¿no? Que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, ¿qué dice ahí, perdón? Calló, guardó silencio Jacob hasta que ellos viniesen, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Eso es algo, es una tortura, ¿eh? El resto de los versículos es una tortura. Todo el mundo está hablando. Todo el mundo está haciendo algo, todo el mundo está teniendo conversaciones, articulando, algo está sucediendo. Y Jacob está callado. Incluso estos paganos, dentro de la escala de paganismo que pudiéramos poner, pues muestran algo de honorabilidad, hijo. Está mal, lo que están haciendo está mal, pero por lo menos ellos están dando la cara y están hablando. Jacob no saca la cara por su hija. Jacob no hace nada. Verso 6, se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando lo supieron, se entristecieron los varones, se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel. Es la primera vez que se menciona a Israel como nación. Interesante. Entonces, ellos entienden que esto es algo que no los afecta simplemente como individuos. Hay algo que forma parte de un plan de Dios y se hizo una cuestión terrible aquí. La promesa del linaje del Mesías está en riesgo por lo que sucedió. Acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y entonces Hamor habló ¿con quién? Con ellos. Fueron a hablar con Jacob, pero él está callando, bro.
Entonces estaba hablando con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. No hay una petición de perdón, no hay un reconocimiento de ofensa. O sea, es terrible, es terrible. Oye, pues mi hijo violó a tu hija y le gustó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y Jacob callado, callado. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros. Morad, negociar en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. O sea, pónganle precio. Todos tienen un precio, pero pon precio, yo tengo para pagarlo. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Qué terrible. Y durante todo este momento Jacob está guardando silencio. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Creo que es bastante evidente. ¿Quiénes están tomando el asunto en sus manos? Los hermanos de Dina, los hijos de Jacob. El comentario de Matthew Henry dice lo siguiente: había dejado en manos de sus hijos mayores la gestión de sus negocios, según todos los indicios, y no se atrevía a hacer nada sin ellos. Fue una imprudencia. Las cosas no marchan bien cuando la autoridad del padre está de baja en una familia. ¿Cómo pudo callar Jacob al ver la falta de honor, la ausencia de un deseo de restituir a su hija? Por cierto, mientras todo esto está sucediendo, su hija está cautiva en la casa de este tipo. Ella está secuestrada. Y Jacob así: ¿cómo ves, mijo? Pues no sé, como ustedes vean, lo que ustedes digan. Bro, di algo, haz algo. Algo. Llora por lo menos. No, es que en mi familia somos secos, así, no nos expresamos. Déjame decirte algo: si este es tu caso y esas han sido tus palabras, necesitas arrepentirte de esa manera de pensar. Tus hijos necesitan saber que les importas. Necesitan escuchar que los amas. Necesitan escuchar que te duele lo que les pasa. Necesitan oír que les pides perdón por no haber estado, por no haber oído, tal vez por no haberles creído lo que te dijeron. Dios te dio boca para hablar. La usas en muchos otros contextos. ¿Por qué no usarla para traer sanidad? Mínimo eso puedes hacer. Decir: me duelo contigo, me duele, lamento todo lo que ha sucedido. ¿Sabes? Cuando Lot fue llevado prisionero, Abraham armó a los criados de su casa y fue en su rescate. Su sobrino, esta es su hija, y Jacob no está haciendo absolutamente nada. Y hay dos maneras en las que los hombres nos volvemos pasivos. Número uno, endosándole a la esposa las decisiones. Tú ve, lo que tú digas. Sí, como tú quieras. Sí, pues dile a los niños. Ahora, para cuestiones prácticas, no está mal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, estás en una llamada, oye, por favor dile a los niños esto. Listo. Oye, ahorita estoy en este momento. ¿Puedes decidir tú, por favor? No está mal. Pero si vives un estilo de vida en el que quien toma las decisiones es la esposa, estás en pasividad. Peor aún, si dejas que los hijos tomen las decisiones, peor aún. ¿Cómo puedes esperar que algo bueno salga de eso? ¿Y cuándo comienza eso? No comienza en la adolescencia. Perdónenme que lo diga de nuevo, pero pues sí, lo voy a decir de nuevo. Comienza cuando llegas a la iglesia y le dices al niñito que tiene que ir a Club Semilla y el niño te dice que no y decides no llevarlo a Club Semilla porque es que él dice que no quiere. Pasividad. Estás dejando que él tome las decisiones. Y por eso tu esposa no escucha, habiendo maestros de arriba. ¿Se entiende el punto? Pasividad. Es mucho más fácil. Pues es que él dijo que no. ¿Quién es la autoridad en la casa? ¿A quién Dios le va a pedir cuentas?
te la va a pedir a ti. Mamás solteras, papá no está ahí, por la razón que sea. No pongas en los hombros de uno de tus hijos la responsabilidad de cuidar de los demás. Es común que eso suceda. No, tú habla con tu hermano, tú dile, es que ¿cómo ves tú? No hagas eso. Tienes un esposo que es el Señor y te va a dar sabiduría, te va a dar gracia, te va a dar fuerza. Puedes depender de Él. Puedes pedir multitud de consejos, personas maduras en el Señor, que te conozcan, que sean imparciales y que sepas que te aman y aman al Señor. Pero es un error volvernos pasivos como padres y dejar que nuestros hijos decidan. Es la mejor manera de provocarlos a ira. Efesios 6:4 nos dice esto. Nos dice esto claramente. Vamos para allá, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo se describía el estado emocional de los hijos de Jacob en ese capítulo? Se entristecieron mucho y se enojaron. Se enojaron mucho. Bueno, Efesios 6:4. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oye, pero ¿qué no la ira de estos chavitos fue producida por el crimen de este príncipe del mal? No. Esa ira fue producida por la ausencia de dirección piadosa de parte de papá. La mejor manera, puedes garantizar cómo criar hijos que crezcan enojados. ¿Cómo le hacemos para criar hijos que estén enojados? No hagas nada. Abandónalos. Lo que tú quieras, como tú veas, tú decides. Van a crecer así, provocados a ira, sin estructura, sin dirección, sin límites. Vamos a ver el tercer error. Dices, ya por favor, yo sé. Créeme que al final vamos a ver la luz, te lo prometo. Pero el tercer error es uno de los, aunque no me lo creas, es uno de los peores. Es uno de los peores. Verso 13, vamos a leer hasta el verso 29. Vamos a leer toda esta sección. Mucha atención, por favor. Verso 13 al 29, y ahorita te digo cuál es el error. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre ¿con qué? Palabras engañosas, subráyalo en tu Biblia. Por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición nos complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con nosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Chicas, por cierto, cuidado. Cuando digan, no, yo prefiero casarme con uno cristiano, porque los cristianos, ay, no, los de afuera son hasta más distinguidos. Aguas, el más distinguido en esa casa era un violador, un agresor sexual. Ten cuidado. Bueno, continuamos leyendo. Verso 20. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hallaron a los varones de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. ¿Tú crees que eso era parte del plan de Dios? No, obviamente no. Dice,
que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Se convirtieron en asesinos en masa. Verso 26. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem. Todo ese tiempo estuvo ahí. Por fin la rescatan y se fueron. Verso 27. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos. Es impresionantemente inmoral, grotesco y perturbador lo que estamos viendo. Vinieron a los muertos, saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas. O sea, dime cómo eso soluciona algo. Estoy tan indignado, me voy a llevar esta oveja, me llevo este carro también. O sea, ¿te das cuenta de lo que está pasando aquí? Están disfrazando de supuesta indignación y un sentido de justicia un pecado mayor que el que se hizo en contra de ellos. Dice el verso 29, y todos sus bienes, y llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Eso es terrible. Solo déjame hacerte una aclaración. No se menciona el nombre de Dios ni una vez en todo este capítulo, y eso nos enseña muchísimo. Dios no aprueba este tipo de conducta. Es muy importante tener esto claro. Dios no está aprobando esto. Esta no era la manera de Dios de enfrentar esta situación. ¿Cuál es el error de Jacob en esta sección? ¿Qué es lo que aprendemos? Religiosidad. Es lo peor. De verdad, es lo peor. Te pedí que subrayaras que les hablaron con palabras, dice ahí, engañosas. ¿Sabes? Las palabras engañosas, las mentiras siempre son malas. Siempre. Pero las peores no son ni siquiera las que salen de los labios del diablo, bro. Las peores son las que salen de labios religiosos. Las peores. Religiosidad. O sea, denos a su hija. No podemos porque eso es abominación. ¿Qué es eso? Religiosidad. Religiosidad. Y Jacob, o sea, parece que Jacob realmente veía eso como una solución. Ah, mira, ya lo resolvieron los muchachos. Ah, pues sí, nomás que el chavo se circuncide y listo, se la damos, ¿no? Religiosidad. Ellos están pensando hacer otra cosa terrible. Y si Jacob no hubiese sido religioso, hubiera evitado un grande mal, una corrupción moral en el corazón de sus hijos y un grande mal a toda esta ciudad, si él no hubiera sido religioso. Pero siendo religiosón, dijo, ah, pues sí, listo. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay muchos ejemplos modernos de cómo nosotros podríamos estar teniendo indicios de ser religiosos, y al ser religiosos, hablar palabras engañosas también. No, mijito, no te puedes casar con ella, porque es que no es cristiana. No, es que nosotros no podemos casarnos con no cristianos. ¿Eso es lo que la Biblia dice? ¿Que no podemos casarnos con no cristianos? La Biblia te dice, si eres sabio, lo serás para ti. Todo te es lícito, bro, dale, pero no todo te conviene. Eso es religiosidad. ¿Y cómo lo resuelve el papá religioso? Mijito, no te puedes casar con ella, pero que vaya a la iglesia y ya sí. Que se bautice. Mira, si va a la iglesia y se bautiza y cursa navegantes, vamos a dejarlo hasta el 2. Ya, religión
Palabras engañosas. Le estás haciendo creer a tu hijo que eso va a resolver el problema y después va a sufrir las terribles consecuencias. Mijito, tú no deberías hacer esto. Tú te bautizaste. Externo, enfocado completamente en lo externo. Para Jacob eso era suficiente. Pues sí, que les mochen un pedazo de carne y listo, solucionado. Sí. No, que se corte el cabello, porque eso no. Ya, ¿a partir de cuántos centímetros ya es pecado? Dime. No, es que no usa corbata. El pastor no usa corbata. No manches. ¿Y te diste cuenta? Bautizó a los hermanos en short y sin traje. Religiosidad. No, mijito, eso no agrada a Dios. ¿No le agrada a Dios o no te agrada a ti? Religiosidad. Enfocado en lo externo. Líbrate de eso, papá. Líbrate de eso, mamá. Somos los primeros en engañar a nuestros hijos cuando les vendemos religión. No quieres guiarlos en esa dirección. Palabras de Jesús. No te voy a dar la cita hasta después de leértela, porque quiero que la escuches. No quieres convertirte en esto. No queremos convertirnos en esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro, donde importa, no lo externo, adentro, bro. Por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. Bajo los estándares de la cultura, los hombres dicen: ese es un buen hombre, mira. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad, religiosidad terrible. Es un cáncer para el alma, es un cáncer para nuestra relación con Dios. La implicación es muy clara, ¿no? Parece un lugar seguro porque está muy bonito, pero ceremonialmente te contamina. Ceremonialmente un sepulcro. ¿No quieres ser un papá blanqueado por fuera, vendiéndole religión a tus hijos? La manera de solucionarlo le sonó bien a Jacob porque se enfocaba en lo externo. Sí, al menos vamos a guardar las apariencias. Ya va a la iglesia. Eso no dice nada, bro. Venir a la iglesia no cuesta ningún trabajo, bro. Nomás das unos pasos, llegas, te sientas, listo. Pero ¿qué está pasando aquí adentro? Jacob está enfocado en lo externo. Antes de terminar con el último punto, es importante, es esencial entender que la manera en la que respondieron estos hombres estuvo mal. ¿Ok? Lo que los hijos de Jacob hicieron se llama venganza. No es justicia, eso es venganza. Y la venganza es pecado. ¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Cuál sería la manera de Dios de que tú y yo respondamos a una situación así? Romanos capítulo 12. Versos 17 al capítulo 13, verso 4. Vamos rápidamente para allá, por favor. Romanos capítulo 12, verso 17 hasta el capítulo 13, verso 4. Te lo voy a leer. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino, mira esto y por favor subráyalo, medítalo. Importante entender esto. Dejad lugar a la ira de Dios. No, Diosito no se enoja. ¿Quién es Diosito, bro, para empezar? La Biblia me habla de la ira de Dios.
Y Dios nos dice esto: dame chance a mí. Eso es mío y eso es para mi placer. Y un día, si la persona no se arrepiente, yo voy a vengarte. Necesitas esto en tu teología, bro. Lo necesitas. Dios es vengador. Y Dios dice: deja lugar a la ira que tengo preparada. Dice verso 19: porque escrito está, mía. ¿De quién es? Del Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces tú escoges: ¿le da el pago tu primo el fuertón con sus cuates? ¿O le da el pago aquel que es fuego consumidor? Escucha esto, por favor, neta, por favor, escúchalo. ¿O le da el pago aquel que dijo: si uno de ustedes es de tropiezo a uno de estos mis pequeñitos, más les valdría que les colocaran una piedra de molino en el cuello y se echaran en el mar? Yo prefiero al segundo, vengando los asuntos pendientes. Hay venganza. Pero Dios ofreció una primera venganza en la cruz del Calvario. Muy importante entender eso. Quienes rechazan esa oferta de gracia se van a enfrentar a esto, a la ira de Dios. Verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No está diciendo tómate un café con él y sean los mejores amigos. Está diciendo sigue reflejando el amor que yo tengo por ti e incluso por él o por ella. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y luego mira, me encanta porque leemos todo esto y dices, lo entiendo, pero ¿cómo le hago? Lenin, suena bien padre en la práctica, es un ideal maravilloso, pero ¿cómo funciona en la práctica? Capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, corruptas, sin preparación, hasta las de México. Sí, las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es, ¿qué dice ahí? Servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Y luego, ¿qué palabra dice ahí? ¿Y quién era el vengador en los versos anteriores? Dios. Pero Dios le ha dado a ciertas personas la responsabilidad de ejecutar su venganza en un sentido inmediato. No en vano lleva la fusca. ¿Se entiende? No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces, volviendo al punto del abuso sexual hacia Dina y la venganza de sus hermanos, ¿qué es lo que debiéramos hacer nosotros en un caso así? Denunciar ante las autoridades. Eso es lo que se tiene que hacer. Denunciar ante las autoridades. Y denunciar ante las autoridades no es vengarte, bro. Es dejar en manos de Dios y sus ministros el asunto. Yo no te puedo garantizar si las autoridades van a hacer lo que deben o no, pero sí te puedo garantizar que eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer en un caso así. Y es terrible que en muchos círculos cristianos, los cristianos aconsejan a víctimas a no denunciar porque eres cristiano y tienes que perdonar. Son dos cosas completamente distintas, bro. Sí, tienes que perdonar. Lo necesitas. Necesitas perdonar y tienes que hacerlo además porque es un mandato bíblico. Pero eso es algo muy distinto a levantar una denuncia y entregar a una persona a las autoridades. Uno como pastor escucha cada cosa. De verdad, no me lo creerías.
No me lo creerías, pero recuerdo específicamente haber oído de un caso en el que hay abuso sexual en una familia. El hermano está abusando de la hermana menor. Los papás lo saben. Se les aconseja proteger a esta niña, sacar al agresor de ahí, entregarlo a las autoridades. Consultan con un abogado cristiano y el abogado cristiano les dice: no, eso está mal, porque eres cristiano. Tienes que perdonar, tienen que restaurar la relación. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Tienen que perdonar. No. Las leyes lo que proponen es la reparación del daño. Y podemos ofrecerles ayuda psicológica también, No sé si sea mala abogacía eso, pero sí es mala cristiandad, mala teología. Mala teología. Bíblicamente hablando, incluso no denunciar es no someterse al orden civil que Dios ha permitido en nuestro país. Proverbios capítulo 31, versos 8 al 9, léelo en tu casa. Nos invita a levantar la voz por el oprimido, por el débil, por el vulnerable. Se espera que un creyente alce su voz. Muy difícilmente una víctima de abuso va a tener el valor para denunciar. Y ahí es donde tú y yo entramos como creyentes. Primera de Corintios capítulo 5, versos 1 al 5. Anótalo, léelo en tu casa. Se habla de un pecador no arrepentido, en un pecado inmoral, teniendo a la mujer de su padre. Y la Biblia allí nos dice que el deber de la iglesia es quitar de entre ustedes al que ha pecado de tal manera. Quitarlo de entre ustedes. Escucha esto, no entregarlo a las autoridades, sino entregarlo a Satanás. La iglesia no está para proteger al pecador y al agresor que no se ha arrepentido y que su plan es seguir abusando de otra persona. Y tú y yo pecamos contra esa persona, que Dios nos permite saber que algo está pasando. Si no levantamos la voz, si no anunciamos, si no le ayudamos a esta persona a encontrar su voz, es muy claro. Es muy claro lo que tenemos que hacer. Si tú eres un agresor sexual, déjame decirte esto, hay gracia para ti. Si tú has agredido sexualmente a alguien, o lo estás haciendo, aún el día de hoy, quiero que sepas que hay gracia para ti. Y que Jesús ya enfrentó la justicia divina por ti. Y que puedes recibir perdón. Porque Cristo llevó tu pecado en la cruz. Pero un fruto de arrepentimiento será parar y tal vez necesites confesar y entregarte a la justicia civil. Hay personas no cristianas que su conciencia les lleva a entregarse. ¿Cuánto más si alguien se dice cristiano y realmente ha nacido de nuevo? Un fruto de arrepentimiento será enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Cuál es el último error de Jacob? En medio de todo esto, su descuido, su pasividad, su religiosidad. Versos 30 y 31 dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿En qué está enfocado Jacob? Se trata de él, bro. No tiene en mente para su hija, no tiene en mente para lo que hicieron sus hijos. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Cuál es la respuesta de Jacob? La misma que en el resto del capítulo: nada. No puedo creer que me hagan esto. Me has decepcionado.
A tu edad yo nunca. ¿Qué van a pensar los vecinos de mí? ¿Qué van a decir de nosotros en la iglesia? ¿Qué implican todos esos comentarios? Egocentrismo. Estás enfocado en ti mismo. No puedo creer que actuaras así. Egocentrismo. Dice un comentarista: Jacob, tú te trajiste esos problemas sobre ti mismo. Le pasaste tu propia naturaleza engañosa a tus hijos. Les enseñaste constantemente a mentir. Escucharon tus mentiras a Esaú en Peniel, cuando dijiste que ibas con él y te fuiste hacia la otra dirección. Vieron tu interés en los verdes pastos cuando levantaste tu tienda cerca de esta ciudad. No dijiste nada cuando Dina fue violada. Háblale a Dios acerca de tu propio pecado antes de hablarle a estos muchachos acerca del suyo. Si vas a enfocarte en ti mismo, dice Jesús, que sea para sacar primero la paja de tu ojo. Jacob se olvidó de Dios. Está tan enfocado en sí mismo que no se acuerda de Dios, pero Dios no se ha olvidado de él. Dios no se ha olvidado de él. Próximo capítulo, Dios simplemente dice esto. Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob, estás en el lugar equivocado. Tú te olvidaste de mí, pero yo no me he olvidado de ti. Levántate, ve a la casa de Dios, ve a Betel, edifica un altar. Y por lo que más quieras, Jacob, por favor, ahí quédate. Quédate allí. Entonces, qué impresionante. Dios sigue ofreciéndole gracia a este hombre que se ha desenfocado. Y eso es lo que Dios nos ofrece el día de hoy a todos nosotros. Dios nos invita a esto: levantarnos, subir, quedarnos con Él. ¿No te parece increíble, literalmente increíble, que a esta persona tan terrible que arruinó a su familia, Dios le diga: hey, sube de nuevo, ven de nuevo, pero esta vez quédate, ¿no? Qué impresionante. Esa misma gracia está disponible para ti y para mí el día de hoy. Para ti, si has fallado descuidando a tu familia, hay gracia el día de hoy. Hay gracia. ¿Qué sigue después? No sé. Dependerás del Señor. Tienes que depender del Señor. ¿Estás atrapado en un estilo de vida en el que estás haciéndole daño a otras personas? Hay gracia para ti. Arrepiéntete. Ven al Señor. Confiesa tus pecados. Haz lo que tengas que hacer. ¿Te han lastimado? Hay gracia para ti el día de hoy también. Una gracia que puede sanarte. Una gracia que puede hacerte completo de nuevo. Sin importar lo que hagan las autoridades, sin importar lo que sucedió en el pasado, esta gracia puede hacerte nuevo, puede hacerte completo. ¿Has fallado? El Señor te dice: sube de nuevo, sube a mi altar, come, bebe conmigo y quédate ahí. Señor, gracias por lo que hiciste al entregar tu cuerpo para ser partido por nosotros, personas rotas. Creemos, Señor, que lo que tú hiciste en esa cruz no solo fue para solucionar nuestro pecado y darnos una nueva relación contigo. Creemos que lo que hiciste en esa cruz también puede hacernos libres de la vergüenza, del dolor y de las heridas que han quedado en nuestro corazón por el pecado que otros han cometido hacia nosotros. Y Señor, hoy queremos recordar que en ti estamos completos, que en ti estamos en casa, Señor, y que ha sido por tu gracia, y que es por tu gracia, Señor, que el día de hoy, incluso si hemos fallado, seguimos siendo aceptos. Señor, transforma nuestra vida. Y especialmente, Señor, te pido por cada familia que hay aquí, Señor, por cada padre, por cada madre. Señor, ayúdanos a no seguir desenfocándonos de ti, Señor. Líbranos, por favor, Señor. Líbranos de esta pasividad, de esta religiosidad y de este orgullo y egoísmo que tanto daño nos hace a nosotros, Señor, y a nuestra relación contigo, pero también a nuestra familia. Y danos sabiduría, Señor, para tomar decisiones. Lo que sea que signifique subir al altar nuevamente, Señor, en cada familia.
trae sabiduría, Señor. Y trae fe y trae esperanza nuevamente. Y gracias, Señor, porque si esto es posible, es por lo que tú hiciste en la cruz. Y por eso te adoramos, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Amén.